Bueno, hola a todos. Eh, la idea de esta charla, como introducción de esta semana europea del deporte, que suele ser desde hace unos años la última semana de septiembre, es introducir un poco el deporte del ajedrez en la universidad. En la universidad, como deporte, como actividad, sus valores, y no solo eso, sino pues si se hubiera conectado o se conectara durante la misma X gente, pues a lo mejor debatir o contestar algún tipo de preguntas. Pasa también en la época actual que vivimos que una vez ya pasada la pandemia y el boom de todas las actividades online, pues que este tipo de charlas pues tiene más efecto a veces a posteriori, porque una vez se suben a las redes o a la página web de la propia universidad y del server de esports, pues la gente ya las ve, se informa, las escucha, hace preguntas por mail, se inscribe a las actividades y bueno, a lo mejor la hora a la que se programa pues puede ser no la mejor para todo el mundo. De momento somos 3 conectados, lo cual es de agradecer a la gente que se conecta y hace ese esfuerzo. Bueno, en principio presento lo que es la actividad en sí. Como podéis ver en la página web, promovido por el server de Sports de la UGI, por la campaña Be Active, en todas sus facetas deportivas que hay, pues yo soy José Miguel Pérez, supongo que me podréis ver en la cámara, en la pantalla que estoy compartiendo, pero bueno, esa es una foto mía compitiendo. Soy árbitro y entrenador de ajedrez de nivel 1. Poseo el título oficial en las dos disciplinas dentro del ajedrez. Llevo 23, casi 24 años dando clase. He organizado, no sabría decir ni cuántos torneos. Y bueno, he jugado, tampoco sabría decir, más de 1000 probablemente. Y bueno, llevo organizando torneos en la universidad desde hace 12, 13 años aproximadamente, no estoy seguro el año exacto. Puede que 2010, 2011. Y bueno, esas son algunas de mis facetas. Próximamente, dentro también de esta Semana Europea del Deporte, este miércoles a las 3 tenemos el primer campeonato de los 5 que se van a organizar a lo largo del curso dentro de la universidad, físicamente todos. Haremos algunos online también, como en otros años desde el inicio de la pandemia. Hablaremos también de un efecto, dentro de todo lo negativo que vivimos, también un poco lo positivo. Pues eso, este miércoles día 27 a las 3 tendremos el primer torneo interno de ajedrez. En este caso será la competición intercentros. Será como los demás torneos. Jugaremos 6 rondas, sistema suizo, emparejando a la gente que tenga los mismos puntos entre sí, a 10 minutos por partida, perdón, por jugador, 20 minutos como máximo la partida. Y bueno, se llama intercentros porque dado que es de la Semana Europea del Deporte y en la UGI hay diferentes centros de estudio, está la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, ya porque está entrando alguien y voy a admitir. Sigo hablando lo que estaba comentando en estos momentos, saludo a quien haya entrado y luego abriremos algún turno de palabra. No sé, si queréis, no estáis obligados. Mi obligación es hablar durante entre 30 y 45 minutos. El primer torneo pues está en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, la Escuela de Ciencias, la Escuela de Salud y otras facultades, ¿no? También está abierto a profesores o a personal de la propia universidad y dentro de la competición interna de la universidad pues se puntuará por los centros de estudio y habrá pues un ganador y una serie de puntos, clasificaciones. Luego a lo largo del año, 2 en noviembre, uno después de exámenes y otro pasada ya las fiestas de la Magdalena, haremos varios torneos para el circuito de todo el curso. Los dos primeros junto con este funcionarán como clasificatorios a los campeonatos autonómicos de ajedrez universitario. Reseñar que existen tres tipos de, de deporte dentro de lo que es el ajedrez: el deporte escolar, el deporte federado y el deporte universitario. Esta es la faceta universitaria. Habrá gente que antes de llegar a la universidad haya pasado por otras fases, por otras facetas. Y bueno, eso es más o menos todo lo que compete a la actividad interna universitaria de la UGI dentro de lo que es el ajedrez. Luego, pues, te puedes formar, puedes aprender, hay cursos de formación básica, más avanzada,
en los últimos 2 años hicimos cursos de nivel medio, que sobre todo el primero tuvo bastante éxito, muchísimo diría yo. Más de 15 matriculados, en ajedrez está muy bien. Luego el año pasado creo que éramos 5 o 6, pero bueno, una vez una actividad es nueva, pues es normal que se inscriba menos gente a medida que ya han aprendido lo que necesitan, ¿no? Pero bueno, continuamos con esos cursos. Creo que en la segunda quincena de octubre, bueno, seguro que en la segunda quincena de octubre, lo que no me acuerdo exactamente los días ahora, si miro el calendario os los podría decir de memoria, son los días 16, 19, 23, 26, haremos un curso básico llamado Ajedrez desde cero. Ahora mismo no tengo el enlace preparado, os pido disculpas, pero tendréis toda la información disponible en CB Sports. Recordad que todas las actividades deportivas pues son promovidas siempre por el CB Sports de la UGI, en el edificio de colores que hay al final detrás de la biblioteca y cerca de la Facultad de Ciencias de Salud. Y luego, más avanzado, haremos un curso después de exámenes en febrero un poco más de mayor nivel, como los anteriores años. Estaba comentando que, bueno, dentro de todo lo malo que vivimos en la pandemia, pues toda la gente que enfermó y todas las restricciones que sufrimos, la parte positiva que se puede leer de todo aquello dentro es que mucha gente tuvo que reinventarse un poco. Las clases desde casa, los exámenes desde casa, los cursos online. El ajedrez ha tenido un boom dentro de lo que es la pandemia, porque prácticamente ha sido una de las... Bueno, el único deporte que se ha podido practicar a través de internet, aunque no entraría dentro de la propia categoría de deporte, sino sería un poco eSport, deporte electrónico. Pero también practicando el propio deporte en sí. Y bueno, el avance del ajedrez, entre comillas, gracias a la pandemia, ha sido pues la gran cantidad de gente que ha aprendido por los booms de páginas web ofreciendo cursos online. Ahora daré alguna recomendación que otra. Vídeos de YouTube, maestros que se han ofrecido. Yo mismo me tuve que crear un canal de YouTube para seguir dando servicio a mis alumnos. Yo me llamo José Miguel Pérez García y mi canal de YouTube es José Miguel Pérez García. No tiene ninguna novedad, ninguna dificultad. Y bueno, eso, ¿no? El crecimiento de las actividades online. El hecho de que pudiéramos no quedarnos parados, ¿no? Iba a hacer aquí un poco de presentación también, yo mismo compitiendo. Este soy yo, este tío tan calvo y tan feo. Bueno, en la primera mesa del reciente campeonato de España celebrado en Murcia, en el que quedé dentro de mi categoría, la segunda categoría, noveno. Aunque fui coliderando hasta la séptima jornada, pero bueno, quedé mejor valenciano y noveno clasificado dentro del, bueno, pues de esta categoría del Campeonato de España. Era un poco para presentarme, no lo había dicho antes, espera que está entrando alguien más. Hola nuevamente, os agradezco a los que os habéis entrado. Y bueno, una vez ya he hablado toda la faceta universitaria y toda la faceta competitiva dentro del ajedrez, y hablar un poco de los sistemas de competición que tenemos. Para mayor información, como siempre, entrar dentro de la página web del CB Sports o preguntar allí mismo. Hay un error manifiesto por parte de mucha gente que no considera el ajedrez como deporte. Incluso gente que se puede burlar, gente que por desconocimiento, por ignorancia o simplemente porque no lo considera como tal. Una cosa es considerarlo, tener una opinión, pero bueno, es un error y punto. El ajedrez es un deporte por una razón principal, y es que quien tiene la capacidad para poder decirlo lo ha definido como tal, que es el Consejo Superior de Deportes. Y para que algo sea considerado como deporte, necesita que se cumplan 5 necesidades intrínsecas. Intrínseco es que va dentro de esa actividad y extrínseco es fuera de la actividad. Fuera de la actividad es la organización que lo considera como tal. Y dentro de la actividad deportiva es que tiene 5 condiciones. La primera es lúdico. ¿Qué significa algo lúdico? Algo que puede generar diversión. Algo que puede ser divertido de practicar. Obviamente a la gente que nos gusta jugar al ajedrez nos divierte jugar al ajedrez. Si no,
¿qué sentido tendría jugar a algo que no te divierte? Tiene un reglamento. El hecho de que una actividad, que un juego tenga un reglamento no le confiere por sí mismo la condición de deporte, pero es una de las condiciones para ello. El hecho de que tenga un reglamento es muy importante porque hay un reglamento reconocido como tal, le da a una actividad una serie de rasgos que se pueden aprender, enseñar, que se puede transferir y bueno, hay algunas actividades que no tienen un reglamento de por sí. Luego pondré un ejemplo que mucha gente le escamará o le chirriará, pero es así. El ejemplo lo diré al final. Tercero es que tiene una federación. Una federación deportiva tiene la obligación de de velar por el cumplimiento de los reglamentos en el ajedrez a la hora de practicarlo, de no es la palabra, promover la práctica, organizar una serie de competiciones y velar por el beneficio de este deporte. Una serie de competiciones como las competiciones provinciales, las competiciones autonómicas, las competiciones por equipos, las competiciones de toda categoría, sexo, en fin. Tiene algún tipo de competición, obviamente, pues el ajedrez tiene un montón de tipos de competiciones. Tiene competiciones de ajedrez rápido, de ajedrez semirápido, de ajedrez clásico. Al más lento se le llama ajedrez clásico. O sea, digamos, a las partidas de más de una hora por jugador se le llama ajedrez clásico. Y aquí viene el matiz por el cual se le considera también un deporte, que es desarrolla alguna actividad motriz. ¿Qué significa la motricidad? La motricidad es el movimiento. Tenemos capacidad motriz como seres humanos, con la cabeza, con los brazos, con las piernas, incluso con el cuerpo, en lo que se llama el lenguaje no verbal. A veces decimos mucho con nuestras miradas, con nuestras posiciones, nuestra capacidad de concentración, a la hora de mirar hacia el techo, mirar hacia el tablero, mirar hacia la persona, nuestra situación física en la silla, en la mesa, cómo nos centramos en lo que estamos haciendo. Estas 5 condiciones las cumple el ajedrez y por tanto es un deporte. Y hay una cosa que no tiene un reglamento de por sí y que mucha gente considera que está haciendo deporte y lo que se llama es que está haciendo ejercicio físico. Y esa actividad en sí es correr. Correr es hacer ejercicio físico, mediante el cual sudas, mediante el cual generas una serie de beneficios para el cuerpo, de serotonina, no me acuerdo exactamente qué hormona se genera, y que además, pues obviamente, pues te ayuda a estar en mejor estado físico, mental, y es absolutamente recomendable, ya sea correr o hacer bici estática, pero hacer bici estática no tiene un reglamento. Correr no tiene un reglamento. Ahora alguien que estuviera aquí levantaría la mano o me querría preguntar y me diría, no, pero Pérez, hay gente que hace los 100 metros y está corriendo, está haciendo un deporte. Claro, es que los 100 metros son un deporte, porque dentro de la actividad de correr está el deporte de los 100 metros lisos y está el deporte de los 500 metros lisos. No, de los 800, de los 400, de los 1500, de la maratón. Hay un montón de disciplinas dentro de la actividad física de correr. Y entre ellas, todo eso es atletismo. El atletismo en sí es el deporte, que tiene el montón de disciplinas o variables dentro de sí. Pero tú, que salgas a correr por la calle, no estás practicando un deporte reglado, estás haciendo una actividad física. Tengo amigos que por desconocimiento, pues a veces haciendo cachondeo conmigo me dicen, pero estás haciendo deporte haciendo ajedrez y no sudas. Pero es que sudar no es hacer un deporte, no es la definición como tal. Y esta charla, me parece muy importante que la gente la asuma, la integre, la entienda, la comprenda y no sé, que conozca que esta es la definición como tal. Algunos beneficios del ajedrez como herramienta educativa. Esto es una charla que yo he hecho en varios torneos, me preparé en su día de manera muy concienzuda, la he dado en diferentes... Bueno, podría mejorarla, ampliarla,
modificarla y tal, pero una vez haces algo bien, pues yo creo que se puede utilizar para otros métodos, cuestiones. Por supuesto, desarrolla la capacidad de memoria. El tema de la empatía, el tema de tratar con respeto al rival, de darse la mano antes de empezar, cosa que no hemos podido en la época del COVID, siempre nos saludábamos de otra manera. El tema de decir buena partida, de analizar con el contrario cuáles son los errores que se han cometido, de hablar. Hay otras actividades, otros deportes, otros juegos en los que muchas veces ni una palabra. No he encontrado un deporte tan igualitario como el ajedrez, que puede practicar gente de todas las edades, tamaño, sexo, físico, edad. Bueno, me repetiría seguramente. Pero bueno, yo he visto competir en un torneo recientemente a un jugador, el más longevo de la historia de España, de 103 años, contra un niño de 9 años. Y eso es maravilloso de ver. Y están practicando oficialmente un deporte. La creatividad, la imaginación, la capacidad de que se te ocurran a ti mismo cosas sobre el tablero que si no estuvieras practicando ese juego y esa maravilla de cantidad de posibilidades, no, en otra actividad no desarrollarías eso. Bueno, hay un montón de más cosas. Entre ellas, mira, me gusta el tema de la resolución de problemas. Yo, por ejemplo, en una clase de matemáticas cuando era pequeño, bueno, quien vaya a matemáticas todavía o aprenda matemáticas a lo largo de una hora, en una hora de clase el profesor nos explica una serie de procedimientos, una serie de resoluciones y suele poner ejercicios para resolver. ¿Cuántos ejercicios se pueden resolver en una hora para aprender un sistema, un nuevo aprendizaje dentro de las matemáticas? 5, 6, 7 como muchísimo, dedicándole una media de 8 o 10 minutos a cada uno. Podría ser. ¿Cuántas decisiones, cuántos cálculos, cuántas capacidades de memoria se pueden desarrollar y se pueden utilizar cerebralmente en una sola partida de ajedrez durante una hora o en muchísimas partidas de ajedrez en una hora si son a ritmo más rápido? ¿Cuántas decisiones, cuántos movimientos, cuánta velocidad? Perdón, ¿alguien quiere hablar? He oído un micro. Podéis interrumpirme cuando queráis. Intentaré... ¿Sí? Bueno, continúo hablando. El tema de la inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Está la inteligencia emocional, que es la capacidad de, para mí, no sé cuál es exactamente la definición, pero para mí la de comprender a los demás y a la vez reaccionar mediante esa comprensión de las actividades o de las reacciones de los demás respecto a lo que tú estás haciendo o otras personas están haciendo. Y eso se aplica mientras estamos pensando sobre lo que está sucediendo en el tablero. No me digáis que si alguna vez veis a alguien jugar o jugáis vosotros mismos y veis que la otra persona de enfrente reacciona de una manera como mirando a otra parte, no miráis a esa parte para ver qué está pasando en el tablero. Es como reaccionar en función de lo que hace el otro, no solamente en función de lo que piensas tú. Pensamiento crítico, capacidad lectora, concentración. No sé, es que me parecen tan obvias algunas que explicarlas pues sería positivo y me gustaría todas, pero estaríamos mucho rato hablando y quizás sería muy aburrido al final. Recuerdo un filósofo, no recuerdo exactamente quién era, que dijo que se necesitaban 3 cosas en la vida para intentar sentirse completo. Una de ellas era tener amigos o familia. Una de las 2 cosas como mínimo. Otra es la autosuficiencia. Y otra, el pensamiento crítico. Todo lo demás, pues alimentarse, necesidades vitales, pues ya son cosas del físico y de subsistir, ¿no? De sobrevivir. Pero estamos hablando de las necesidades, sobre todo a nivel cerebral y mental. El pensamiento crítico es lo que nos hace mejorar. Porque si no tenemos pensamiento crítico sobre los errores que cometemos, ¿cómo mejoramos, no? La autoestima, la confianza, la capacidad de crear y aprender cosas por nosotros mismos, aunque nos las enseñen también, si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte, ¿cómo vamos a progresar? Bueno,
creo que en breve lo dejaré con esta frase, diciendo que la positiva influencia del ajedrez desde la niñez es el título. El ajedrez enseñado de una forma educativa, no solamente técnica, no solamente estratégica, nos deja además de muchas otras cosas que los niños y niñas desarrollen cualidades maravillosas como lo que acabamos de decir, conocimientos, que investiguen soluciones, que tomen decisiones por ellos mismos, ellas mismas, y aprendan de sus errores. Dentro del ajedrez existen más jugadas posibles que prácticamente estrellas conocemos en el universo. Eso está basado en un estudio totalmente real que sí. El matemático Claude Shannon calculó que el número de posibilidades en una partida de ajedrez es de decenas de movimientos, exactamente 10 a la 125ª potencia. La NASA estima que la cantidad de átomos en el universo conocido es 10 a la 85ª. No estamos hablando de 40 veces más que los átomos en el universo, sino de 40 ceros más. Es lo más próximo que tenemos a la manipulación del infinito, hacer jugadas de ajedrez de una manera constante. Pero en lugar de en el universo, se hace en un tablero de 8×8, filas y columnas y con 16 piezas cada uno. Es solo comparable quizá a la combinación de la música y las palabras. ¿Qué otra actividad, aparte de las notas que pueden inventar canciones, una vez conjugadas, o las frases y conversaciones que se pueden crear entre personas, existe para que haya tantas combinaciones? Bueno, estaría horas hablando, pero muchas veces para muchas charlas me he centrado en los beneficios del ajedrez dentro de 6 ramas: la rama intelectual, la rama de la personalidad, la rama de lo deportivo, educación, salud y el desarrollo social. Ahí podéis ver una serie de subramas, de ramificaciones. Este es un estudio que hizo un amigo mío hace muchos años para un proyecto, una exposición que hizo él del Club d'Escacs Novelda. Siempre lo menciono porque merece todo el reconocimiento y me parece una foto, una presentación magnífica, maravillosa y que refleja todo el compendio, el universo de cosas que puede desarrollar, en las que nos puede permitir medrar, mejorar y ser una versión mejor de uno mismo, ¿no? Y también dentro del ajedrez, porque el ajedrez se extrapola a otras funciones, no es solo ajedrez en sí, nos ayuda a muchas cosas. Esa es la misma foto que la tenía preparada. Y bueno, al margen de todo lo que he dicho, me he vuelto a enseñar una foto mía. Eso es prácticamente criminal, deberían ahora mismo denunciarme. Ahora lo que me gustaría, una vez presentado el ajedrez universitario, el ajedrez como deporte, el ajedrez como capacidad, como beneficios, como salud, pues si hay alguien ahí, que creo que sí, quien quiera, de los que haya conectados en este caso, pues puede hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con el ajedrez, relacionada con la forma de pensar, relacionada con lo que yo pienso, con lo que ellos piensan, con la foto que acabo de enseñar, con ajedrez técnico si alguno sabe, y si no, pues no están obligados. Si nadie quiere hablar, yo mismo me haré a mí mismo un par de preguntas e intentaré contestarlas. Y si alguien quiere hablar, pues es de agradecer y comentaremos alguna cosa. Y si no, en breve, en menos de 5 minutos, daremos por finalizada la charla. Las personas que hay conectadas ahora mismo somos 6. Pues sí. Oscar, has puesto en... Sí, no, pero para decir que no había preguntas, que estaba siguiendo y que en principio... Bueno, estaba pensando en clave de broma que si hay tantos movimientos, porque cada 15 yo me dejo la dama. Si hay tantos movimientos como átomos, porque siempre hago los peores. Bueno, es una buena pregunta. Es mucho mejor pregunta de lo que tú crees, seguramente. A ver. Yo de pequeño, cuando tenía 13 años, y tengo hoy en día alumnos que tienen mucha menor edad que la que yo empecé en el club, en mi club de ajedrez recientemente he cumplido 30 años jugando. Y yo dentro de esos 30 años no he sido los 30 años lo bueno que soy ahora.
ni empecé dando clases, empecé aprendiendo. De hecho, durante los 2 primeros años del club era de los peores de clase. No estaba muy motivado. Tardé en motivarme. Y al principio, mi abuelo me decía que cuando jugara competiciones contra gente mucho mejor que yo, gastara todo el tiempo posible pensando, pero no pensando en las musarañas, sino pensando en todas las jugadas posibles que hay en el tablero. Y lo hacía, aunque fueran totalmente absurdas. Empezaba de izquierda a derecha, tal como leemos, y pensaba, ¿este peón lo muevo? No, no tiene ningún sentido. ¿Este peón? No, tampoco, no sirve para nada. ¿Esta torre? No, está en la esquina, no se puede mover. ¿Este caballo? No, tampoco. ¿Qué pasa? Que hoy en día nos hemos mecanizado un poco la mente, quizá por la influencia de Internet o de otras prácticas. Pero en aquel entonces, estoy hablando del año 93, en las que no existía Internet en las casas y había una creatividad desarrollada a través de los libros, lo que hacíamos era pensar mucho más, creo yo. Y pensar en todas las partes del tablero. Y pensar en toda la infinitesimal cantidad de jugadas que había. Y quien no lo hacía ya tenía un conocimiento. Pero cuando no tienes un conocimiento tienes que pensar más en las posibilidades. Y probablemente tú te dejes más piezas porque no tomes las decisiones correctamente. ¿Y qué lleva una toma de decisiones? Lleva una evaluación, lleva una predeterminación, lleva una serie de factores, que es ver qué pieza quiero mover, para qué, qué sentido tiene, de qué sirve. ¿Puedo mover otra? ¿Cuántas posibilidades tengo? Eso conlleva un tiempo, y a veces no tenemos ese tiempo porque jugamos más rápido. Pero yo estoy hablando de un ajedrez más clásico. Y cuando le dedicamos un tiempo a todo, mejoramos. Si no le dedicas tiempo, no mejoras. Y la forma es mirar, contar, decidir, esforzarse. Esa es mi contestación. Gracias. Sí, de hecho a mí me da la impresión que a veces, es lo que dices tú, por internet o por la forma de aprender ahora, igual buscas patrones. Sí. Y porque yo muchas veces juego y digo, jo, estoy bien, tal, y de repente me dejo una pieza y digo, jo, es que tenía la partida bien y hago fallos enormes, porque a lo mejor el patrón de lo que quieres hacer lo conoces, pero no calculas o no miras bien y es como que a grosso modo vas moviendo como toca, pero en una de tantas te haces una mala y se va todo al traste. Exactamente. Porque vamos por patrones, o busco y no me fijo a lo mejor en... Claro. Bueno, hablando de eso, eso me ha recordado. Iba a poner ahora dentro de la propia página. Bueno, esta es una cuenta que tengo yo para jugar en internet. Un patrón, por ejemplo. Esto es un tablero de ajedrez. Hay una cosa que se llama estructuras dentro del ajedrez. La palabra estructura es la forma que le damos a alguna pieza. ¿Cuál es la estrategia, la estructura más conocida dentro del fútbol? 4-4-2 es la que se jugaba en los 90 más. Ahora quizá 4-3-3, 4-3-2-1. Es un deporte más agresivo, más creativo, con más delanteros, ¿no? 4-4-2 es 4 defensas, 4 centrocampistas, 2 delanteros. El 1 no se menciona porque siempre hay un portero. Pues en ajedrez las estructuras son la forma que le damos a los peones para que las piezas salgan. Por ejemplo, hay una forma que se ha popularizado mucho porque el jugador Rey Enigma, que se ha popularizado mucho haciendo cursos online o participando en programas de televisión, creó la estructura, ya existía, lo que pasa es que la popularizó, que se llamaba la casita. La casita es... Bueno, voy a hacerla con los dos colores. Esto es una casita. ¿Por qué? Porque de pequeños cuando dibujábamos una casita le poníamos un tejado y una base. Y esto es como si pusiéramos aquí un caballo y si pusiéramos aquí un alfil sería la chimenea, ¿no? Esto es una estructura. Esto es una forma. Luego vamos a sacar el alfil, luego vamos a sacar el caballo, luego voy a esconder mi rey para defenderlo, ¿no? Y esto, hoy en día, la gente que lo juegue, si se lo sabe, hace sus 4 o 5 primeras jugadas mecánicamente en menos de 10 segundos. Y esa estructura, cuando no era popular, no existía internet, o a lo mejor jugaban otro tipo de aperturas más abiertas y más complejas, pues estaban más 10 minutos pensando en las 5 primeras jugadas en otra época. A lo mejor hay otras estructuras, por supuesto. Tenemos la estructura italiana, que es sacar las piezas por el centro para intentar amenazar a la zona de los reyes. Aquí habréis visto a la izquierda que el libro... Aquí hay diferentes juegos dentro de lo que es el ajedrez. El libro electrónico o ebook de la página web nos dice qué tipo de estructura o apertura estamos jugando. Nos lo explica en inglés.
Joe Copiano, un jugador italiano del siglo XVIII que inventó esta apertura, por eso se llamaba italiana. Y bueno, al fin y al cabo son estructuras que hoy en día muchos jugadores de ajedrez tenemos precognitivas, preconsabidas, perdón si a veces me equivoco hablando, por hablar rápido, y ya las hacemos de una manera mecánica en lugar de una manera más creativa, ¿no? Posiblemente la gente más creativa es la gente que menos sabe de ajedrez y empieza a aprender desde cero. Y cuando hablamos de aprender desde cero, he puesto esta página web porque me gusta mucho Lichess. Es una página web gratuita en la que te puedes crear una cuenta asociada a través de un mail. Me gusta más que también son populares chess.com, en la que yo también juego y ofrecen muchas posibilidades de jugar contra máquinas, hacer ejercicios, sistema para aprender también. También está Chess24. Bueno, yo tengo un enlace que voy directo a mi cuenta de Chess24 en la que hay una partida que gané hace mucho tiempo. No voy a la página web principal porque nunca me acuerdo de cómo es el enlace, pero bueno, es chess24.com. El caso es que estas son las tres webs que hoy en día son más populares a nivel europeo. No internacional, porque hay otras páginas web americanas que no conozco, la verdad, porque están en inglés, estas están en castellano. Yo hablo inglés, pero bueno, puede que mucha gente no. Y... perdón, es mucho rato hablando. Dentro de Aprender se pueden ver fundamentos del ajedrez, se puede practicar ejercicios, explicar qué son las coordenadas, los números y las letras, se pueden estudiar posiciones, se pueden buscar entrenadores que se anuncian. Bueno, entraríamos ahí en muchas cosas y creo que me pondría a hablar y estaría 2 horas. Quizá todo esto sea más para el curso que voy a realizar en octubre y que promoveré próximamente a través de las redes. Y bueno, aquí tengo yo una cuenta en la que pues, tengo una puntuación. La puntuación define un poco la calidad del juego. Esto es una partida que gané hace mucho tiempo. Bueno, en fin, que me enrollo hablando de cosas mías que no tienen que importar. Al fin y al cabo esto era hablar un poco de los beneficios del ajedrez universitario, del ajedrez como juego, como deporte, y recomendaros algunas páginas web y de eso irá un poco también el curso Ajedrez desde cero. Cómo jugar a través de páginas web, cómo integrarse en el deporte, en un club, cómo aprender desde la base, y pues para quien interese pues ya lo promocionaremos. Vamos a ir acabando y bueno, este es mi escritorio, que es un jaleo tremendo de cosas que tengo para trabajar. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Me ha parecido oír un ruido? No, simplemente se despide, manda un saludo. Bueno, pues yo también me voy a despedir agradeciendo mucho a todos los que os habéis conectado. No ha sido una gran cantidad de gente, pero ha sido gente sin duda interesada por la charla. Os invito a seguirme tanto en redes como José Miguel Pérez García en Facebook, Perezop69 en Instagram, José Miguel Pérez García en YouTube y Círculo Mercantil de Castellón en páginas de Facebook. Y como coordinador de la UGI en Sevilla de Sports me conocen bien. Y nada, muchas gracias a todos, un saludo y sigamos jugando a lo que nos gusta, sea ajedrez o sea cualquier tipo de cosa por la que sintamos pasión. Un abrazo.